Vale, vamos con las siguientes charlas. Tenemos para empezar a la doctora Isabel Galán Carrillo, que no sé si está por aquí. Sí, aquí viene. Vale, la doctora Galán es nefróloga formada en el Hospital Gregorio Marañón, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y se ha dedicado varios años a enfermedades renales hereditarias. Actualmente es nefróloga en el Hospital Morales Meseguer en Arixaca y lleva la consulta externa de nefropatía hereditaria. Gracias, Isabel. Bueno, pues buenos días. Me llamo Isabel, muchas gracias por la presentación. No estoy en la Arixaca, el Morales Meseguer es un hospital de mediano tamaño, que la verdad que era lo primero que quería contar, porque pues siempre que venimos a estas jornadas vemos a los grandes popes contándonos cosas de hospital de tercer nivel, que obviamente pues muchos de los que estáis aquí estáis así, pero entiendo que muchos otros estáis como yo en hospitales pues más pequeñitos, más modestos, en los que no hay laboratorio de genética, no hay consulta de genética médica y todo depende un poco del nexo que consigáis hacer con los demás. Entonces, quería invitaros a que consigáis ese tipo de plataformas en los que os podáis unir con otros hospitales porque realmente merece la pena. En mi caso, pues mi compañero de la Arixaca es Víctor, que lo conocéis muchos de vosotros, pero es que hay otro compañero en cada uno de los hospitales, están los nefrólogos pediatras, que acaba de participar uno de ellos, y tenemos comunicación con los genetistas clínicos de la consulta y con los de laboratorio. Hacemos reuniones y todo eso es lo que nos va dando un poco la formación, la capacitación continua de estar siempre actualizados y no sentirnos solo en hospitales pues más pequeñitos. Así que os invito a hacerlo y a apoyaros luego en el Grupo de Trabajo Nacional a través de todas estas jornadas e iniciativas que salen, que a mí es lo que también me va dando ganas de seguir. Y bueno, pues gracias a ese grupo de trabajo por invitarme a preparar esta charla sobre asesoramiento genético. Se ha hablado ya mucho esta mañana de eso y por gente pues, más formada en ello específicamente que yo, obviamente. Mi parte es un poco la parte clínica, lo que podemos hacer nosotros como nefrólogos desde la consulta. Y es que, bueno, a mi entender, viendo que las enfermedades genéticas, las enfermedades renales hereditarias son cada vez más diagnosticadas y además cada vez más pensamos en su diagnóstico, pues esto no puede quedar solo en manos de los genetistas clínicos porque es obvio que no da, ¿no? Entonces, yo pienso que es una realidad en aumento y que eso tiene que suponer un aumento de nuestras competencias. No significa que vayamos hacia ahora la labor del genetista clínico de la consulta, obvio que no, pero nosotros vemos al paciente mucho antes y también lo vemos durante mucho más tiempo después. E incluso hay pacientes que no van a pasar por genética médica, ¿no? Porque cada vez hay más diagnósticos y a lo mejor habrá pacientes sencillos que solo les veamos nosotros. Entonces, yo entiendo que como nefrólogos pues tenemos que formarnos bien en esto que estamos intentando explicarle a los pacientes, saber de lo que hablamos y tratar de transmitirlo lo mejor posible. Así que, bueno, le he cambiado el nombre a la charla porque mal llamado consejo genético, no aconsejamos a nadie nada. Como bien se ha dicho previamente, es un asesoramiento. Esto implica pues, un proceso en el que le ayudamos tanto al individuo como a la familia a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros tenemos que ser ese traductor. Y esto implica pues, una integración clínica, que aquí es donde probablemente más podemos aportar porque somos nosotros los que conocemos la evolución de estas enfermedades, la clínica, el pronóstico y tenemos que saber transmitirlo bien e integrarlo con esa sospecha genética o con esa confirmación genética y luego pues comprender la dimensión familiar que tienen estos diagnósticos y apoyar a esos pacientes en las diferentes decisiones que tengan que tomar. Entonces, esto lo puede realizar pues, el genetista clínico. En algunos países hay alguna enfermera especializada en ello, pero de lo que yo voy a hablar hoy es que el clínico que trata a los pacientes en consulta pues, también tiene que ser alguien que sepa de este asesoramiento genético porque le va a tocar hacerlo. Y en el caso de las enfermedades renales hereditarias, pues el nefrólogo experto, que esto es pues, cualquiera de vosotros que llevéis a pacientes de hereditaria, o sea, es que no es otra cosa más que eso. A veces, pues en muchos hospitales hay una monográfica, pero es que a veces no tenéis monográfica y los pacientes os vienen a la consulta y también tenemos que saber de esto, ¿no? Hay que darle calidad a nuestra atención. ¿Y cuándo hacer ese asesoramiento genético? Pues para mí esta es una de las claves, que el asesoramiento no es solo ante un diagnóstico. No sé, lo primero que te viene a la cabeza es un paciente con un diagnóstico de poliquistosis que se quiere quedar embarazada, que quiere tener descendencia. No es así, ¿no? El asesoramiento empieza desde muy al principio, desde que el paciente entra por la consulta, igual que le preguntas si ha consumido antiinflamatorios, te tienes que acordar de preguntarles por los antecedentes familiares. Y pasa por la valoración de si tiene indicado o no un estudio genético. Ahí hay un asesoramiento, un explicar y un comprender qué es lo que vamos a hacer y por qué y cuándo.
Y una cosa muy importante que nosotros tenemos en la consulta todos los días es en qué tiempo, ¿no? Saber nosotros más o menos qué tiempo lleva eso en cada uno de nuestros diferentes hospitales, porque es una información que para los pacientes es valiosa. Voy a tardar tanto en darte qué tipo de resultado y va a significar qué cosa, ¿no? Entonces, en todas esas fases, desde que me planteo pedir un estudio genético, hay una parte de acompañamiento informado por nuestra parte. Entonces, pues bueno, en la primera parte, un poco de herramienta diagnóstica, ¿cuál sería nuestro papel? Pues bueno, traigo este caso clínico muy sencillo, simplemente una mujer de 27 años que acude a la consulta derivada por proteinuria a expensas de albúmina y que se acompaña por hematuria, con todo el estudio complementario que os podáis imaginar negativo, que se puede hacer por la analítica o por pruebas de imagen, y entonces pues en la evolución se le pone tratamiento, pierde peso porque era obesa, pero la proteinuria no cede, y ante esta situación pues se le decide entre las posibilidades. Había perdido peso, se le había aumentado, titulado la dosis del IECA y se había puesto ISGTL2 sin respuesta. Finalmente se decide hacer una biopsia renal. En la biopsia renal, en el óptico y en la inmuno no tenemos un diagnóstico definitivo y con el microscopio electrónico lo único que nos encontramos es un grosor medio disminuido de las membranas basales. Y aquí yo me planteo, pues le hago un estudio genético, busco un espectro de Alport, alguna variante en alguno de los genes de Alport. Es una mujer de 27 años y tenía deseo genésico en ese momento. Entonces, no hay que minimizar el hecho de que yo pienso en una enfermedad hereditaria, se lo tengo que explicar a la paciente, pensar qué tipo de técnica hay, decirle qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo le daré el resultado, que el tiempo se vuelve también muy valioso, sobre todo cuando hay un deseo genésico, aunque esta paciente era muy joven, y decirle qué tipo de resultado nos vamos a encontrar. En eso, la indicación del estudio genético debería hacerse con un objetivo muy claro. Si bien es cierto que los genetistas siempre nos piden que los pacientes estén muy bien fenotipados, y es verdad que esto hay que insistirlo mucho, que tenemos que caracterizar muy bien a los pacientes. Por otro lado, yo también intento decir a veces, la indicación de estudio genético a veces por parte de los clínicos es por enfermedad renal no filiada. A veces es que no hay infinitas cosas que caracterizar. Pero bueno, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, que sea que lo hemos estudiado lo máximo posible. Y eso implica también un árbol genealógico potable de al menos 3 generaciones, aunque no, pues lo que habéis hablado antes, a lo mejor no está súper bien dibujado, pero lo mejor escrito posible y redactado, ¿no? Y luego, pues pensar hasta dónde podemos llegar, en qué pacientes sí que voy a hacer esa indicación de estudio genético, en qué paciente quizás no va a merecer la pena y no significa que no tenga algo genético. Transmitir esto también a veces es difícil, pero a lo mejor hay una microhematuria aislada, familiar, el paciente es mayor o no tiene descendencia, no le vas a hacer el estudio genético al final, pero tienes que saber transmitir que eso no significa que a lo mejor es algo familiar, hereditario. Saber que existen pues, todas las técnicas que había hablado y que no voy a repetir y que, como ya se ha dicho varias veces, hay que saber bien qué técnica se utiliza porque no con todas las técnicas se diagnostica todo, que parece que con la secuenciación masiva vamos a poder diagnosticar cualquier cosa y yo les digo a los pacientes, parece que estamos en el siglo XXII, pero sigue siendo el siglo XXI y no todo está al alcance, ¿no? Y luego, pues hablar de los hallazgos incidentales o secundarios está desde el diagnóstico. Como bien decían antes, pues el hecho de luego informarlo o no está dentro de lo que tú pretest también le has explicado al paciente qué significa y todo eso va firmado en un consentimiento informado. Entonces, a veces yo falto a la consulta y pone mi jefe, algún compañero mío, a pasar la consulta en un momento dado por la distribución del servicio y hay que pedir un estudio genético. Pero es que no vale con decir, no, es que las fotocopias del consentimiento informado están en el cajón, coge uno, te lo firma y se pide. No, es que la cuestión no es la firma, ¿no? Poder explicar todo esto, qué tipo de estudio se va a hacer, si va a hacer solo la mutación ya conocida del familiar y eso va a dar un positivo o un negativo, es mucho más sencillo. Pero si es un diagnóstico amplio, pues los nefrólogos tenemos que ser capaces de saber qué es lo que se va a investigar y qué implicaciones puede tener para el paciente. Y explicar si va a haber reserva de ADN que se va a quedar en el laboratorio, si puede haber hallazgos incidentales, si puede haber hallazgos secundarios. Y yo en este punto también les digo a los pacientes, puede que el diagnóstico sea claramente positivo o claramente negativo, o a veces hay situaciones intermedias y tendremos que ver cómo lo explicamos, porque a veces hay situaciones intermedias, como bien sabemos, ¿no?
Entonces, bueno, en esa interpretación de resultados, por ejemplo, si esta paciente misma, esta mujer que os contaba antes, tiene una variante patogénica en heterocigosis en el gen COL4A4, pues nosotros tenemos que saber explicarle qué significa variante, si en este caso, que es patogénica, le podemos dar un poco la palabra mutación, que quizá lo va a entender mejor, aunque nosotros hablemos de variante, qué significa que esté en heterocigosis, que lo sabéis ya, y que esté en este gen, ¿no? Que si es una enfermedad de Alport, si ahora no la llamamos así, es un factor de riesgo. Bueno, pues que estar actualizado y transmitir esta información es parte del asesoramiento genético. Y aquí viene un punto muy importante, le damos un diagnóstico con un nombre, pero el gran papel que podemos hacer los nefrólogos en esta parte de asesoramiento genético es contarles el pronóstico. Ahí está la clave, ¿no? Explicarles todo lo que puede pasar en su vida, qué implicaciones terapéuticas tiene ese diagnóstico o no las tiene, si el diagnóstico tiene un riesgo elevado de enfermedad renal terminal o no lo tiene, si es un portador o no lo es. Toda esta información clínica, quien más lo tenemos somos nosotros, y de ahí también deriva tener que derivar a otras especialidades o no tener lo que hacer, o tener que ampliar el estudio renal en el momento que sea y el tipo de seguimiento. Además de eso, pues bueno, esto sería la parte fácil, cuando la interpretación de los resultados es solamente una variante, o sea, un diagnóstico claro, ¿no? Que ahí viene pues todo nuestro modus operandi clínico que sabemos hacer mejor. Pero ¿qué pasa cuando esa interpretación de resultados es una variante de significado clínico incierto, por ejemplo? En el caso de esta paciente, realmente el informe que yo recibí del laboratorio de genética fue este otro. Se informan 2 variantes en PKD1, la paciente no tenía ningún quiste, ni sospecha de poliquistosis, ni ningún antecedente familiar, pero ¿qué pasa? Que en ese momento en el laboratorio se hacía un panel renal, y se hacía un panel renal y se informaba cualquier variante porque la sospecha era de enfermedad renal. Aquí o no se expresó bien desde el clínico que la sospecha era algo glomerular y no se expresó a lo mejor el fenotipo bien, o simplemente el laboratorio informó cualquier cosa que se encontró en el panel, pero la realidad es que una variante de significado clínico incierto en PKD1, cuando no hay sospecha de poliquistosis, probablemente ni tendría que venir informada, pero si lo recibí, pues al paciente esa variante en concreto es que no hay nada que decir de eso, ¿no? Y tenía una variante de significado clínico incierto en COL4A3. Ahí sí que, pues vaya lío, ¿no? O sea, ni puedo confirmarle un diagnóstico, ni con la biopsia, ni con el estudio genético. Probablemente aquí, pues el siguiente paso sea, vamos a ver qué podemos hacer con tu familia, ¿no? Que de esto hablaré una chispita más adelante. Entonces, dentro de los resultados decía, puede venir un diagnóstico muy claro, puede venir una variante de significado clínico incierto o nos puede venir un negativo. ¿Y cómo transmitimos ese negativo al paciente que tenemos delante? Pues, como hemos dicho antes, también depende, ¿no? ¿Qué estudio le hemos pedido? ¿Le hemos pedido la mutación puntual ya conocida en su familia y ha dado negativo? Ojo, pues lo más fácil, ¿no? No ha heredado este familiar la enfermedad, ya está. Pero ha venido un negativo de un estudio diagnóstico de un caso índice, pues ¿qué tipo de negativo es? Volvemos otra vez, ¿se caracterizó bien al paciente? ¿Tenemos una sospecha clínica clara y sigue habiendo mucha sospecha, muchos antecedentes familiares y tengo un negativo? Pues voy a mirar, y esto lo tenemos que saber los nefrólogos, tengo que mirar qué estudio se ha hecho. O sea, os invito a todos a saber realmente en vuestro laboratorio, que supongo que la mayoría lo sabéis, pero bueno, yo empecé también averiguando así, ¿qué es lo que me están midiendo? ¿Están haciendo un panel de genes? ¿El panel de genes es suficientemente amplio? ¿No lo es? ¿Tengo que ampliar entonces el estudio si hay mucha sospecha? ¿O no amerita ampliar el estudio porque no había tanta sospecha? O a lo mejor es que pues este era el panel de genes antiguo que nos hacían a nosotros, que veis que tiene un montón de genes que ni siquiera están relacionados con renal, pero hicieron varios paneles para empezar así y tenían pocos genes renales y entonces pues como que completaban con otros paneles de otro tipo. Aquí, la parte negativa, pues que vamos a tener además más hallazgos incidentales de esos otros genes, ¿no? Y de los genes renales, pues solo había lo más frecuente. Entonces, pues plantéate qué está cubierto y qué no. E incluso en paneles muy grandes, pues a lo mejor pasa lo del PKD1 que nos han contado en el caso clínico antes, ¿no? Sabemos que hay muchos pseudogenes en el PKD1 y no siempre se diagnostica bien. Esto hay que decírselo al del laboratorio si tu sospecha sigue siendo alta. O a lo mejor es un mucuno y eso tampoco se aborda por NGS. Entonces, os invito a que miréis bien no solo el resultado del informe, sino mirad qué es lo que se ha hecho en vuestro laboratorio y a tratar de hablarlo con los responsables. Y en cualquier caso, el resultado genético nunca se puede interpretar
estar aislados de la clínica, y ahí está pues nuestro papel como nefrólogos para aunar todo eso, como ya se repetió varias veces, pero no creo que nunca sean demasiadas. Y bueno, el siguiente paso, que sería nuestro asesoramiento en la parte de cómo influye esto al resto de la familia, que en muchos casos podemos tener la familia en la misma consulta. A mí en Murcia, en los pueblitos que yo llevo, pues me pasa mucho, pero entiendo que en ciudades grandes encima se complica la historia cuando cada familiar está en un servicio diferente. En el caso de esta paciente, por ejemplo, pues la derivada familiar era que nos teníamos que poner a estudiar al resto de la familia, porque os recuerdo que tenía una variante de significado clínico incierto en COL 4A3. Y al estudiar a la familia era muy pequeñita, esto es un estudio de segregación demasiado pequeño, ya lo sé, pero los abuelos estaban fallecidos, no tenía descendencia, ella tenía solo un hermano y el padre no tenía más hermanos, así que hasta aquí pudimos llegar. Pero el padre ya tenía también microhematuria, tenía también proteinuria y tenía insuficiencia renal. Entonces le hicimos el estudio genético a los 4 y de los 4 ella y su padre, que compartían clínica, tenían la misma variante, y su hermano, que no tenía nada de clínica, y su madre, que tampoco portaban la variante. Esto desde luego no es un diagnóstico definitivo, pero esta herramienta, que es el estudio de cosegregación familiar, es de las cosas que nosotros como clínicos de verdad podemos aportar, porque caracterizar a cada uno de esos pacientes lo tenemos que hacer nosotros. Y, por ejemplo, en el caso de estas glomerulares que tengan microhematuria, que tú como clínico sepas que una microhematuria aislada en un paciente con litiasis de repetición a lo mejor no es un fenotipo positivo que se pueda valorar para el estudio, pues algo que tienes que saber aportar tú. Y bueno, solamente por señalar que esta mujer en la consulta inicial había dicho que no tenía antecedentes de familiares de enfermedad renal, pero la verdad es que ahora llevo a su padre mucho más de continuo que a ella, que está peor. Y bueno, entonces, en esto del asesoramiento de la transmisión y la familia, pues tener muy claro nosotros, tenerlo bien estudiado, cuáles son los tipos de herencia, cómo se hereda, qué significa eso de portador, qué significa eso de penetrancia, de la variabilidad clínica entre unas generaciones y otras. Estos conceptos los tenemos que saber transmitir, para eso los tenemos que manejar bien. Y luego, pues que los estudios en familiares muchas veces son para buscar otros casos en la familia que puedan tener la misma enfermedad, pero como hemos visto ahora, también a veces son estudios incluso en gente sana de esa familia, cuando lo que estamos buscando es un estudio de cosegregación familiar, y son útiles también los familiares que no tienen síntomas. Y esto, que parece sencillo así en un momento, a los pacientes les cuesta trabajo entenderlo, pero a veces, y como decía ya antes, ¿no?, en casos seleccionados en los que de verdad merezca la pena, como decía Elizabeth Ars de las BUS, que realmente merezca la pena estudiar, pues hay que estudiar también a todos los de la familia, y eso nosotros tenemos que saberlo explicar. Y luego el asesoramiento reproductivo, que estaría el kit de la cuestión. Ya se ha hablado y se va a hablar más, pero yo diría que nosotros, al menos como nefrólogos en la consulta, sí que tenemos que saber pues ciertas cosas, ¿no? Qué enfermedades de las nuestras se suelen llevar, ¿no? Porque ¿qué está regulado según la Ley de Reproducción Humana? Que las enfermedades para las que se puede hacer un test genético preimplantacional son aquellas suficientemente graves y de aparición temprana que no tengan un tratamiento curativo postnatal en el momento del diagnóstico. Pero claro, como se ha hablado antes, hay un marco legal, pero luego siempre está un poco, vale, ¿y esto entra, esto no entra? Hay una Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, pero luego hay también un comité en cada región. Yo sé que en la región de Murcia las poliquistosis en general entran, pero cada caso siempre es atendido, y cada vez que hay algo que no cuadra del todo, eso vuelve a pasar por un comité de ética. No sé cómo será en el resto de las comunidades, pero me imagino que parecido. Entonces, nosotros tenemos que saber explicar a las pacientes. Es verdad que luego le va a haber un comité de ética, y no es que nosotros tengamos la palabra final, pero le tenemos que saber explicar en qué consiste esto, que se trata de una reproducción asistida, o sea, que no deja de ser un proceso hormonal por el que va a pasar, con todo lo que implica la reproducción asistida como tal, más aparte lo del test genético. Y yo, por lo menos, en nuestro caso, yo intento enterarme de cuánto tiempo le va a suponer eso a la paciente, porque eso es parte del asesoramiento genético. Mira, entre que te ven y no te ven, pasa más o menos un año en que empiezas con la técnica, porque luego os tienen que hacer un cariotipo a cada uno, porque pasa un mes entre que te hacen una analítica y te ven, porque el tiempo de espera tal es tanto. Bueno, pues en nuestro caso un año más o menos. Entonces, pues eso, las pacientes agradecen que nosotros tengamos esa información y les podamos transmitir.
Y ya pues habría una fase posterior en la que a lo mejor a esa paciente le ha visto el genetista médico en la consulta y le ha ayudado a decidir sobre las diferentes cuestiones. Pero luego el seguimiento posterior lo vamos a seguir haciendo nosotros y hay asesoramiento genético en las dudas que puedan ir surgiendo, en los nuevos familiares que puedan, pues que salga algún nuevo familiar que no contemplábamos o que, por ejemplo, esta paciente ahora tiene un hijo, ¿no? Y en las dudas sobre el hijo y todo lo demás. En que haya nuevas actualizaciones en la información de la que disponemos o también en si hay un estudio negativo y hay que repetir pasados X años, a pesar de que estaba todo negativo, pues repetir pasados 5 años todo de nuevo porque sigue habiendo sospechas. Así que eso también está en nuestro papel, que somos los que vemos más de continuo a los pacientes. Y bueno, para esto yo he querido pensar qué cosas, aparte de tener muy bien clara y formada la información teórica, qué cosas, qué capacitaciones tenemos que hacer los nefrólogos para hacerlo adecuadamente bien. A mi punto de vista, pues que la información sea muy rigurosa y siempre que sea posible con datos, pero que no sea una clase magistral, ¿no? Que esté adecuada al paciente que tenemos delante. Luego, una de las joyas de la corona para mí es el acompañamiento de la incertidumbre, que los médicos estamos, pues, yo creo, muy acostumbrados a trabajar con incertidumbre y con probabilidades, pero los pacientes no, y de primera no lo entienden, entienden la certeza. Y parece como que igual no os pasa a vosotros, pero yo tengo la impresión de que muchas veces parece que si no da una certeza no estás haciendo bien tu trabajo. Y para mi gusto, pues da una incertidumbre, pero acompañarla bien, envolverla y entregarla es hacer muy bien nuestro trabajo. Luego, pues facilitar las diferentes decisiones que se puedan tomar, pero sin dirigirlas, ¿no? Y para esto se recomienda mucho intentar dar ejemplos prácticos. ¿Qué pasa si le hago el test a mi hijo? ¿Me lo recomienda? No, yo no recomiendo nada, pero vamos a pensar, si se hace el test, ¿qué podría pasar? Si no se hace, ¿qué podría? Intentar dar ejemplos prácticos que ellos imaginen y de esa manera facilitan la decisión sin dirigirla. Y luego explorar el impacto emocional. Aquí quería mencionar sobre todo la culpa, sobre todo de los progenitores por el resultado genético de sus hijos, darle un poco cabida a eso en la consulta o al menos dejarle su punto de importancia. El reconocimiento de distintos contextos culturales que cada vez más nos encontramos en la consulta y que hacen que toda esta información sea recibida de una manera o de otra. Y todo esto, un poco como conclusión, pues el respeto a la autonomía de cada paciente, a decidir hacer cosas diferentes a lo que nosotros haríamos en su lugar sin que eso tenga que suponerte conflicto. Y por último, pues la confidencialidad. Y bueno, yo me planteaba diferentes dilemas éticos que realmente son los mismos que ha comentado la compañera Alicia, así que yo no sé más que ella, obviamente, pero fijaos que me planteo los mismos dilemas éticos. El tema de los hallazgos incidentales y secundarios, para mí la clave está en informar bien lo que puede pasar y que el paciente decida, aunque es verdad que no siempre eso van a entender esa pregunta, eso también es una realidad. Y aquí solo un matiz, quería decir que a nivel de renal, de los hallazgos secundarios, que son estos que hemos explicado obligatorios de búsqueda y de información, teóricamente, de renales está solo el GLA, el del Fabry, porque tiene un tratamiento, o sea que se considera uno de los hallazgos secundarios dentro de la lista esa que hay. Luego, el tema de hacerle test a los menores, que para mí también pues, es una duda y bueno, pues con lo que planteabais antes en la discusión es lo mismo que yo me planteo. En general se dice no en presintomático, a no ser que haya un beneficio clínico, pero claro, ¿cuál es el beneficio clínico? Hay familias que le hacen a sus hijos, incluso con tensión súper controlada y un niño que no va a tener ningún cambio real, pero les hacen a los niños ecografías anuales. Pues no sé si hay un beneficio. No digo yo lo que haya que hacer, no digo que sea mejor hacerle el test, pero no sé si hay un beneficio clínico a hacerle el test, si el contrario va a ser esa hiperexploración, no lo sé. En general, lo ideal sería poder esperar al menos al menor maduro que no puede firmar el consentimiento solo, pero puede dar un asentimiento como menor. Y luego, con respecto a la confidencialidad, solo quería apuntar respecto a lo que ya se ha dicho, que tengamos cuidado nosotros en nuestras consultas de intentar mencionar a los familiares con números de historia y no con los nombres completos. Y luego, pues yo me planteo mucho qué podríamos hacer si... a mí me ha pasado solo en un caso de una paciente que no quería informar de su diagnóstico a su hijo. Era un caso en el que no era realmente muy relevante para el hijo. En otros casos yo intento decir
que se hagan analíticas los hijos a través del médico de cabecera, aunque no sea decirles el diagnóstico, pero ya que tu familiar ha tenido un diagnóstico o está siendo seguido por nefrología, pues que los familiares en riesgo al menos se hagan una evaluación clínica, lo cual no significa que vayan a ir al diagnóstico. Y quizá debería haber un listado de enfermedades renales de declaración obligatoria, ¿no? Pero eso lo veo difícil. Y bueno, simplemente dilemas éticos que creo que vendrán en el futuro, aunque ahora mismo no estén, pues el tema de los seguros médicos que ahora mismo pues no está tan en boga aquí en España, pero creo que es cuestión de tiempo que nos planteemos que un diagnóstico genético pues puede cambiar el seguro médico de esa persona, o la idea con los test preimplantacionales de acercarnos a la eugenesia, que ahora mismo eso es imposible. La ley dice claramente que no se puede utilizar más que para eso, ni para selección de sexo, ni nada relacionado con la inteligencia, pero bueno, creo que son cosas a poner sobre la mesa porque en el futuro van a estar. Entonces, como conclusiones, para mí el asesoramiento genético es un acompañamiento informado en cada una de las fases, tanto del diagnóstico como si no hay diagnóstico de una enfermedad hereditaria, que su amplio marco se va a conseguir con un equipo multidisciplinar, pero en el caso de las enfermedades renales hereditarias pues es competencia también nuestra del nefrólogo, por lo que pues tenemos que ponernos a ello. Las claves para el buen asesoramiento sería la buena disposición de la información y también una transmisión cercana, modulable y con respeto. Y existen dilemas éticos actuales y futuros para los que habrá que seguir reflexionando y confiando en aquellos que lo investigan más profundamente. Y para terminar, pues quería poner algo bonito de fin relacionado con la genética, y creo que más bien simplemente es que no encuentro ninguna otra excusa para enseñar una foto de mi hija con 2 años, y esa es una foto mía cuando tenía 2 años. Así que nada, bueno, muchas gracias. Gracias, Isabel. A continuación tenemos a la doctora Ana Polo Ramos. Ella es especialista en ginecología en el Hospital de Sant Pau en Barcelona, donde es además la directora del Servicio de Medicina Reproductiva de la Fundación Puigverd i Sant Pau, y participa y es experta en el estudio de fertilidad y consejo reproductivo, especialmente en pacientes con enfermedad médica asociada. Nos va a hablar sobre opciones de reproducción asistida en enfermedades renales hereditarias, aspectos técnicos. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Esta charla yo creo que ya la he dado en algunos momentos, pero sí que es verdad que todo lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, que es un poco lo que se va a basar la charla, va cambiando muy rápidamente en el tiempo, a la vez que van cambiando algunos de los conceptos y, entre otras cosas, esto que habéis hablado de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Entonces, primero haremos una pequeña introducción, hablaremos muy brevemente del asesoramiento genético del que acabamos de hablar, pero también del asesoramiento reproductivo. Hablaremos sobre todo, como os decía, de lo que se trata el diagnóstico genético preimplantacional, de su marco ético, de su marco legal y cómo lo hacemos el día a día cuando hacemos casos de preimplantacional y, por último, de las conclusiones. En cuanto al asesoramiento genético y reproductivo, pues como todos sabéis, pues podemos asesorar que la pareja o la mujer puede aceptar el riesgo de tener un hijo afecto de una enfermedad hereditaria, puede valorar en algunos casos el realizar el diagnóstico genético preimplantacional, puede valorar también el hacer donación de gametos, el diagnóstico prenatal más posterior o bien pasar a una vía de la adopción. Si opta por una gestación, pues nos quedaremos solo con estos 3, el preimplantacional, la donación de gametos o el diagnóstico prenatal. Todas las opciones no son excluyentes, se puede empezar por una, luego tener que pasar a otra y luego incluso teniendo que confirmar el diagnóstico con la última. Pero muchas veces la elección de una u otra opción va a tener relación con, por ejemplo, el sexo de la persona que tiene la enfermedad hereditaria, la edad, sobre todo cuando la enfermedad hereditaria es de la mujer o independientemente, aunque la enfermedad hereditaria sea del varón, las técnicas de reproducción asistida se centran en el pronóstico con la edad de la mujer. Y en la ley, como habéis dicho, en reproducción asistida en España tenemos una ley del 2006 y en el entorno también veréis que es diferente que esta paciente se esté haciendo estos tratamientos vía pública con las listas de espera que ya habéis hablado o vía privada con el coste que esto representa. El sexo, pues es un poco esto. Si el diagnóstico genético preimplantacional es por causa de que la enfermedad la tiene la mujer, esta mujer va a tener que
tener una edad apropiada, y si no, va a tener que optar pues donación de ovocitos o bien diagnóstico prenatal, mientras que si es el hombre, si su mujer también tiene la edad adecuada, pues va a poder optar para un diagnóstico preimplantacional, puede elegir el hacer una donación de gameto masculino o también que su mujer después recurra al diagnóstico prenatal. La edad, ya lo veremos a lo largo de la charla, es sumamente importante. La edad de la mujer, del hombre no es tan importante. Y, como os decía, la legislación y el entorno público o privado. A partir de aquí se irán teniendo que tomar decisiones y, como hemos dicho previamente, tenemos que ayudar y acompañar a nuestra mujer, nuestra paciente, a nuestra pareja en la toma de sus decisiones. Si optamos por hacer medicina reproductiva, por realizar técnicas de reproducción asistida y, sobre todo, la primera, que sería cuanto más precoz en el diagnóstico, y estaríamos hablando del diagnóstico genético preimplantacional, pues la edad va a ser muy importante. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Es verdad que de siempre hablamos del DGP, pero en estos momentos hay un cambio de nomenclatura y cogemos las siglas inglesas y hablamos últimamente de PGT, pero bueno, yo en las charlas casi siempre sigo diciendo diagnóstico preimplantacional. Pues bien, es una técnica de detección de anomalías cromosómicas y o genéticas en los embriones que los hemos obtenido haciendo un ciclo de fecundación in vitro, para que cuando nos digan qué embriones no tienen estas anomalías que hemos ido a detectar, se los podamos transferir al útero materno. La historia, para que entendáis un poco dónde está el DGP, nos tenemos que remontar al primer ciclo de fecundación in vitro que se produjo en el Reino Unido en 1978. Después de esto, también en el Reino Unido, el primer ciclo de diagnóstico preimplantacional pues lo hizo este señor, el doctor Alan Handyside, y de esto ya hace mucho tiempo. Y en el 26 pues han pasado ya 36 años desde el primer preimplantacional y muchísimos recién nacidos sanos, con una fiabilidad de la técnica del 99%. No es una técnica, evidentemente, experimental, pero sí que es verdad que habrá que hacer lo que llamamos un estudio de informatividad previo, que la fiabilidad nunca es del 100%, por eso veréis que a todas nuestras pacientes, a pesar de que se hayan quedado embarazadas con un diagnóstico genético preimplantacional, les vamos a recomendar la confirmación diagnóstica mediante un diagnóstico prenatal. Y esto se lo vamos a decir antes de que se nos queden embarazadas, porque si no les va a parecer que se ha podido cometer un error en el transferir el embrión o en la técnica diagnóstica. O sea que siempre vamos a seguir recomendando, que luego las pacientes se lo pueden hacer o no, un diagnóstico prenatal de confirmación. Un poco más con la historia, pues esto ha sido paulatino, las posibilidades que está teniendo el preimplantacional. En España el primero fue en el 94, nosotros en Fundación Puigverd y Hospital de San Pablo el primero fue en 2003 y al principio se podían hacer unas cuantas enfermedades, luego muchas más y ahora cualquier enfermedad que dispongamos de la mutación genética. De hecho, en el 2003 la poliquistosis renal técnicamente no era posible de realizar el diagnóstico genético preimplantacional. Se ha hablado de la ley de reproducción asistida, la primera ley era del 88, en esa ley no se hablaba de preimplantacional porque el primer caso fue en el 90, pero sí que es verdad que en la ley posterior del 2006 hay este artículo que nos dice cómo, dónde y a quiénes le podemos hacer el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, solo los centros autorizados. Si tenéis que derivar una paciente al centro privado, mucho cuidado dónde se la deriva, porque hay gente que hace reproducción asistida, pero que no está en un centro donde están autorizados para hacer diagnósticos genéticos preimplantacionales. Todo lo que son enfermedades hereditarias renales entrarían en la gráfica del A, es decir, detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo. La enfermedad por la que más hacemos diagnóstico preimplantacional es la poliquistosis renal autosómica dominante y, como veis, no es de aparición precoz. Bueno, pues al principio, cuando salió esta ley, todos los casos de poliquistosis renal dominante tenían que pasar a comisión y que a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, mucha burocracia, muchos meses de espera y que nos lo autorizaran, pero unos cuantos años después de esta ley, pues esto ha quedado completamente abolido y entonces
esta aparición precoz se supone que se entiende que van a tener problemas en el riñón antes que lo que tendría una persona normal, y todas las poliquistosis renal y de hecho casi todas las enfermedades renales hereditarias no van a necesitar de la Comisión de Reproducción Humana Asistida. Y lo del Comité de Ética también lo comentaremos después, porque creo que es una cosa que también ha ido evolucionando con el tiempo. El segundo punto, detección de alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del embrión, significa lo que tiene que ver con la edad de la mujer. Como todos sabéis, a medida que aumenta la edad de la mujer, va a tener más problemas de aneuploidías, más cromosomas aneuploides, o que no van a implantar, o que van a dar un aborto, o que van a tener más riesgo de tener un síndrome de Down. Con lo cual, desde el 2024, y este también es una novedad conforme a otras charlas que a lo mejor habéis tenido la ocasión de oír, es que en nuestro hospital, que no en todos, además de la enfermedad monogénica renal, vamos a estudiar todas las aneuploidías, es decir, vamos a hacer un estudio genético y un estudio cromosómico de todos los embriones que vamos a biopsiar. En la sanidad pública catalana, la primera vez que se menciona a quién le podemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional, como veis, es reciente, pero como os he comentado, no es que no lo pudiéramos hacer antes, pero aquí empieza a regular a quién, cómo y los criterios de inclusión y de exclusión. Nosotros, como os he dicho, los empezamos a hacer estos casos desde el 2003. Y aquí, por fin, hablan de diagnóstico preimplantacional en el 23, después del COVID. ¿Y qué nos dicen en la sanidad pública? Que solo lo podemos hacer mientras que la mujer tenga menos de 41 años, en el momento de realización de la técnica, contando de que cada hospital, y por eso es importante que vosotros sepáis en cada hospital cuál es la lista de espera, no es en el momento que entra en lista de espera, sino en el momento que le vamos a hacer la técnica. La edad de la pareja también cuenta. Los hombres tienen que tener menos de 55 años, pero además de la edad de la mujer, lo más importante es la reserva ovárica, el potencial de esta mujer para que este tipo de tratamiento pueda tener éxito. Y esto lo medimos con dos cosas. Una hormona que se llama la hormona antimuleriana y que tiene que ser superior a 1, y lo que llamamos el recuento de folículos antrales, que lo veréis un poquito más, pero que tiene que ser superior a 7 en la ecografía. En algunos casos en que las mujeres son jóvenes, si estos dos parámetros no se cumplen, el protocolo lo que pone es que vamos a realizar una valoración personalizada del caso. Y entonces dependerá mucho si estamos en el 0,9 o si estamos en el 0,3. Por debajo de 0,3, aunque la mujer sea muy joven, seguro que no la ponemos en una lista de espera o que no intentamos un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional, porque casi nunca, o por no decir nunca, vamos a tener embriones para poder transferir. El marco ético también se ha dicho. Todo lo que tiene que ver con el diagnóstico preimplantacional puede tener que ver con la eugenesia y con una pendiente deslizante hacia la eugenesia. Pero la ley española dice que solo lo vamos a hacer en caso de enfermedades graves, con lo cual nada que ver con otras cosas, nada con selección de sexo, nada con coeficiente intelectual, nada con dotes, a pesar que en estos momentos en los Estados Unidos, además de esto, se puede agregar lo que se llama la determinación de factores de enfermedades poligénicas. Pero aquí, en España, todavía esto no ha llegado y creo que tardará mucho en llegar. En cuanto al marco práctico, que a lo mejor os puede interesar para podérselo explicar a vuestros pacientes, como os decía, a nivel ginecológico o vosotros mismos, si tenéis la posibilidad, un análisis de sangre, esta hormona que se puede pedir cualquier día del ciclo menstrual y que se llama hormona antimuleriana y que además es fácil recordar porque independientemente de la edad de la paciente tiene que ser siempre superior a 1 nanogramos por mililitro. Vigilad las unidades porque a veces las dan en otras unidades. La ecografía, esto sí, en el servicio de ginecología hay que valorar los puntitos negros, que son los folículos antrales, todos tienen que medir menos de 10 y sumando los dos ovarios, si tenemos 7 o más, ya vamos a decir que el potencial ovárico de esta paciente es correcto, es bueno y que nos va a dar la respuesta que esperamos cuando le demos todas las hormonas que veréis. Y si tenemos pareja masculina, pues también le vamos a pedir un seminograma. Esto es el estudio básico y al que todas las pacientes van a tener que hacerse antes de que las podamos poner en la lista de espera. Otra cosa frecuente es que ellas piensen que están en lista de espera cuando las veis vosotros. En los hospitales públicos en general van a entrar en lista de espera cuando nosotros hemos hecho esta valoración previa, no antes. Reserva ovárica, potencial ovárico, tiene que ver con cantidad, la cantidad de óvulos que vamos a sacar en vez de 1 como haría en cada mes, todos los que vamos a necesitar porque vamos a tener que hacer muchos embriones porque en muchos casos más de la mitad de ellos los vamos a tener que descartar. Y edad, calidad.
Para que tengáis una idea por qué no hacemos más tratamientos después de 40 años, es que una mujer que tiene 40 años y que no tiene absolutamente ningún problema para quedarse embarazada, si tiene relaciones el día que está ovulando, solo tiene un 5% de posibilidades de quedarse embarazada y luego va a tener además un 20% de posibilidades de que esto acabe en un aborto, ¿vale? Esto es la tasa de gestación por edad, que las mujeres son más fértiles con 20 años, pero evidentemente pacientes de 20 años no tenemos. Esta es la misma curva que os decía antes, no solo disminuye la fertilidad, sino que a pesar que te quedes, tu tasa de aborto después se incrementa. Y esto es un poquito el resumen de en qué consiste el procedimiento de fecundación in vitro con microinyección espermática con diagnóstico genético preimplantacional. El ginecólogo le va a dar un tratamiento a base de hormonas para hacer lo que llamamos una estimulación ovárica y que los ovarios aparezcan con aquellos folículos que os enseñaba pequeñitos, pues que se vayan haciendo más grandes. ¿Cuántos queremos? ¿40? No, no queremos 40. En vez de 1, de lo que se trata de conseguir es entre 10 y 15 para evitarle a la señora riesgos en la punción o una cosa que llamamos el síndrome de hiperestimulación ovárica. Después de unos 10 días de tratamiento pasaremos a la punción folicular. A través de la vagina y con el mismo aparato de hacer la ecografía hay una aguja por la cual vamos a pinchar los ovarios de las pacientes. Después, en el laboratorio, juntaremos los óvulos con los espermatozoides, siempre haciendo esto de la microinyección espermática. Lo pondremos en la incubadora, se empezarán a desarrollar, y esto es la foto de un embrión en día 3. En el día 5 procederemos a la biopsia de blastocisto y esto es también nuevo porque hace tiempo hacíamos la biopsia siempre en día 3 y quitábamos una célula. Ahora siempre vamos a hacer la biopsia en blastocisto, lo que nos va a obligar siempre también a congelar todos los embriones porque estas células que nos vamos a llevar vamos a tardar hasta 2 semanas en tener el diagnóstico y no podemos dejar crecer los embriones 2 semanas. A partir de aquí, cuando nos digan qué embriones son correctos, vamos a preparar el útero de la paciente para hacer la criotransferencia y luego, si todo va bien, la ecografía de embarazo y el nacimiento del recién nacido. Ha habido un cambio muy importante cuando han aparecido hace unos años estas incubadoras que se llaman de time-lapse, que como veréis después hay una cámara que va filmando los embriones dentro y que nos dan unos resultados muchísimo más buenos. ¿Qué les va a tocar a las pacientes? Pues un rollo, les va a tocar pincharse inyecciones, pincharse durante 10 días, 1, 2 o a veces hasta 3 inyecciones. Complicado, cada chisme tiene plumas diferentes, precargadas, no precargadas, un montón de instrucciones. A veces en la sanidad pública es difícil acceder pues, a nuestro personal de enfermería o incluso, o más todavía, a los médicos. Van a tener que venir a controles seriados ecográficos. Cada día les iremos poniendo qué es lo que tienen que hacer para que vayan creciendo todos los folículos. Esta es la imagen de la punción. Estamos hablando de imágenes que miden 2 centímetros. Los folículos estos que estamos pinchando miden 20 milímetros. La paciente va a estar con una sedación anestésica porque no nos interesa que se nos mueva para rescatar todo este líquido folicular y entregarlo en estos tubitos que veis aquí arriba al laboratorio para que los embriólogos nos busquen los óvulos. Su pareja o el banco de semen nos dará esta muestra donde veis tenemos aquí los espermatozoides. Los embriólogos van a cazar alguno de estos espermatozoides y lo van a microinyectar a cada uno de los óvulos maduros. Para que veáis cómo todo va minvando, a lo mejor teníamos 20 folículos, hemos pinchado y hemos conseguido 15 óvulos. De estos 15 óvulos maduros igual tenemos 10. Cuando le hacemos la microinyección que nos fecunden, si todo es perfecto, suele fecundar el 60 o el 70%, y a partir de aquí vamos a tener que dejar que crezcan estos embriones 5 días en las incubadoras, y aquí también vamos a perder embriones que no se van a desarrollar como es normal. Esto es la imagen que se ven con las cámaras de nuestros incubadores de time-lapse y que se puede valorar en todo momento que le esté pasando a este embrión, pero como os decía, partimos de 20 folículos, 15 óvulos, 12 maduros, 7 fecundados y a día más 5 llegamos a lo mejor con 4 embriones. A partir de aquí vamos a proceder a la biopsia.
Esto, como os decía, también es un cambio y nosotros desde 2021 hemos dejado de hacer biopsias en día 3, donde quitábamos una célula y el material que teníamos de esta célula era un material muy limitado y teníamos embriones que se quedaban sin diagnóstico porque a pesar de la amplificación no se llegaba al diagnóstico, mientras que cuando biopsiamos un trozo de trofoectodermo nos vamos a llevar o se van a llevar la gente que hace la biopsia entre 3 y 7 células, van a unir todos los núcleos de estas células y va a ser un diagnóstico muchísimo más robusto. Esto que veis aquí son los disparos del láser, porque esto lo podíamos hacer manualmente y esto ya se tiene que hacer con una tecnología muchísimo más complicada que es tecnología de láser. Como os decía, posteriormente a la biopsia, en la que no dañamos los embriones, por supuesto, vamos a congelarlos y vamos a hacer la técnica que en estos momentos pues son todas las técnicas más novedosas y en cada caso puede ser incluso combinación de algunas de estas técnicas. Todo esto está externalizado en mi hospital y vamos a recibir este informe para después proceder a la transferencia de uno de los embriones, siempre como los vamos a congelar de uno en uno. Esto también es una novedad y a pesar que la ley en España permita transferir 3, siempre vamos a hacer el transfer de un embrión a la vez. Vamos a hacerlo con la vejiga llena. Vamos a ver este catéter, que es la línea esta blanca que veis aquí en esta otra imagen, y vamos a poder depositar el embrión en el útero de la paciente. Y como os decía, además de la detección de la mutación genética, vamos a mirar también la haploidía de estos embriones. A partir de aquí hay que esperar 15 días y si a la paciente no le ha venido la regla, se podrá hacer un test de embarazo en orina o una beta-HTG. Nosotros en nuestro hospital vamos a hacer un test, se van a hacer un test en orina y si es positiva, a los 15 días del test positivo ya podremos hacer una primera ecografía de confirmar este embarazo. A partir de aquí, para que veáis un poquito cómo ha ido evolucionando, en el 2003 hacíamos 5 casos de diagnóstico genético preimplantacional por diferentes causas y en estos momentos, en el 25, hicimos 70 casos. Y resultados, lo más importante. Aquí si miráis una web de los hospitales puede tener truco y por eso es muy importante que miréis nominador y denominador. La tasa es muy buena, muchas veces no son pacientes estériles y muchas veces también, sobre todo cuando hacéis asesoramiento genético, nos las vais a enviar a edades tempranas, con lo cual esto mejora muchísimo el pronóstico reproductivo de una técnica. Pero sería, en el 2003, una paciente que venía a hacerse un preimplantacional, tasa de éxito, de gestación 40%, en el 2025 70% por transfer, que esto es la trampa. Es decir, si yo tengo un embrión en una señora que es euploide, he quitado todo lo que es su edad y entonces su tasa de éxito es como si fuera una chica de 20 años, con lo cual es 70% en 2025 cuando hemos hecho también estudio de aneuploidías. Además de hacer el estudio de aneuploidías, del 2003 al 2025 han cambiado muchísimas cosas en el laboratorio y en estos momentos la tasa de éxito pues también es mucho más buena o muchísimo más buena. Esto es lo que os quería explicar en cuanto al preimplantacional. Además también hemos hecho un cuento para que estas parejas, cuando sus hijos tengan 6 o 7 años, les pueda explicar un poquito cómo han llegado a este mundo y lo puedan explicar en el cole, que muchas veces pues, les divierte esto. Y ahora solo 4 diapositivas sobre el resto. Sí, porque a veces los padres después de 7 años explican algunas historias que cuando te lo explican los niños dices no, esto no lo vayas explicando por ahí, sobre todo porque no ha sido así. Y por eso la idea de hacer el cuento. Vale, donación de gametos. Bueno, pues de óvulos hay donantes. En los hospitales públicos no tenemos acceso a donación de óvulos, pero sí que tenemos acceso a inseminaciones con semen de donante. Todo lo que sea donación, tanto de óvulos como de espermatozoides, es anónima y siempre será anónima. Quiero decir, de momento es anónima en nuestro país. No se conoce a los donantes y los donantes no conocen dónde van sus gametos. La inseminación no lo voy a explicar aquí porque me pasaría mucho de tiempo, pero es muchísimo más sencillo. Solo queremos que la paciente haga un óvulo y acercamos los espermatozoides al óvulo que sabemos. La tasa de éxito, controles, pero mucho más sencillos, y la tasa de éxito también mucho más pequeña. Con inseminaciones hablaríamos de una tasa de éxito del 20-25% y después de 4 ciclos del 50-55%.
Vale, la fecundación in vitro es lo mismo que os he explicado para el preimplantacional, pero se lo haríamos el ciclo de fecundación in vitro a la donante para luego hacer la última parte de la transferencia a la receptora. Las tasas de éxito de la fecundación in vitro son más bajas que la del preimplantacional, pero, como veis, son proporcionales a la edad de la paciente. Aquí voy rápido porque igualmente en sanidad pública donación de óvulos no es posible, tasa de éxito muy alta cuando se utilizan ciclos de donación de óvulo, y lo que hacen a veces las pacientes es que cuando no les ha funcionado el preimplantacional, porque sobre todo o no tienen suficiente potencial ovárico o por la edad, pues a veces pueden optar por cambiar de gametos y pasar a ciclos de ovodonación. Y por último, pero esto ya lo conocéis todos, el realizar el diagnóstico prenatal mediante biopsia de corión o amniocentesis en el primer trimestre de embarazo. Como conclusiones, en caso de enfermedad renal de origen genético se debe realizar asesoramiento reproductivo. En caso de desear descendencia, el diagnóstico preimplantacional es una opción recomendable y se supone que es la oportunidad de tener hijos afectos utilizando sus propios gametos. Existen otras alternativas. Y la tasa de éxito es muy importante, saber que dependen de la edad de la mujer y de la respuesta a la estimulación ovárica. Por último, antes de acabar, deciros que en estos momentos, si tenéis una paciente con una poliquistosis renal dominante y que la paciente es estéril y tenéis un PKD2, que quizás sea, bueno, que no, que es menos grave que el PKD1 y esta paciente es estéril porque tenemos un factor masculino muy severo, cuando acuda a las clínicas de reproducción asistida, a la mayoría de ellas o a todas de ellas en Cataluña, no le van a hacer tratamiento de reproducción asistida. Esto estuvo unos años en debate y ha ido evolucionando, pero yo creo que ahora en 2025 la idea es que las técnicas de reproducción asistida existen para que los médicos o los ginecólogos ayudemos a las pacientes a tener hijos sanos. Si nosotros sabemos que existe una poliquistosis renal, la ley considera en estos momentos que tanto si tiene un PKD1 como un PKD2 va a ser una enfermedad grave y no podemos hacer técnicas de reproducción asistida si no es con diagnóstico genético preimplantacional. Hemos estado como bastantes años a nivel de comité de ética, asesoramientos legales, pero ahora ya hay un consenso bastante generalizado y es importante conocerlo para que podamos asesorar bien a las pacientes. Y por último, lo de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida en estos momentos para enfermedades renales, bueno, no sé Roser, pero sí que es verdad que se asesora a veces cuando hay una enfermedad renal muy infrecuente de la que no conoce, pero como la mayoría son graves, en principio no van a necesitar el ok de la comisión y no las vamos a enviar a comisión. Quizás sí que la comisión pedirá que qué es esta enfermedad, pero cada vez menos se envían a la comisión. De las que nosotros hacemos, ya no enviamos ninguna enfermedad a comisión. Muchas gracias. Yo creo que estamos un poco fuera de tiempo, no sé, 2 preguntas. ¿Podemos? Vale, pues sí, adelante. Hola, quería preguntar a la doctora Polo en relación a esto último que ha comentado de la poliquistosis dominante, si hay una paciente con un síndrome de Alport recesivo, que por tanto el 100% de sus hijos tendrán riesgo de un Alport dominante y es una paciente que también ¿no? tiene problemas de fertilidad, ¿se podría realizar una fecundación in vitro sin, bueno, es que no se pueden seleccionar embriones porque todos tendrán... Sí, de hecho hemos tenido un caso ahora de estos porque, claro... Ha sido un tema de debate en la Comisión Nacional. Precisamente hemos cambiado la ficha de Alport por este motivo. Porque, ¿qué pasa? Que un 1% de la población tiene estas variantes. Entonces, por ejemplo, teníamos una paciente con poliquistosis que además tenía una variante de estas, ¿no? O sea, que es tan frecuente y en la gran mayoría de casos no ocurre nada, no van a llegar a diálisis ni nada, con lo cual se ha hecho en la ficha, porque todas estas enfermedades tienen una ficha en la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que lo hacemos los representantes de las sociedades científicas. Entonces, la de Alport se modificó de manera que para el Alport dominante no
O sea, no se puede obligar a alguien con Alpor dominante a hacer un DGP, o sea, que ni a uno con recesivo le vas a obligar a hacer un DGP porque transmita la enfermedad, porque las guías clínicas lo dicen bien claro, pues no es motivo suficiente. Dicho esto, sale como autorización individualizada, porque a pesar que la mayoría no van a tener problema, porque son, yo que sé, un 2% a los 80 años que están en diálisis, claro, cuando tienes una familia con varios afectos y que todos tienen insuficiencia renal y tal, ¿quién es el que le dice que eso suele ser leve, ¿no? Entonces, en estos casos sí, pero no, en este caso queda como excluido de obligar a DGP a alguien que se le encuentre esto. Pero también hay que tener en cuenta que a veces cuando nos llegan a nosotros, por ejemplo, un Alpor para mí se daba de dos maneras. Y el primer caso que tuvimos de esto, pues yo también estaba un poquito perdido porque justo nos lo había remitido Mónica. Yo ya daba por sentado que era un Alpor como todos los que me enviáis, no había leído bien la letra pequeña y entonces luego no entendía bien lo que ponía en la historia clínica, con lo cual nosotros como ginecólogos somos ginecólogos y no genetistas y nos falta muchísima formación en genética y además en lo rápido que va de todo lo que habéis estado comentando antes. Con lo cual hay que intentar subespecializarse en cosas como estas porque el ejemplo del Alpor es algo que nosotros lo sabemos o lo hemos aprendido relativamente hace poco y Alpors yo recuerdo haberlos hecho desde el 2003 y siempre que yo entendía Alpor significaba preimplantacional sin más y grave además. Sí, eran los recesivos y ligados al X básicamente, pero ya digo, ahora todo esto tiene fichas cada uno y ya que estoy, como me han pedido una ficha y yo pido ayuda, si alguien quiere ayudar, que tenga experiencia básicamente en nefrólogo-pediatra, hacer la ficha de CACUT, por favor que me lo diga, porque yo no tengo tiempo de hacerla y le agradeceré. Y, perdón, has dicho que no tengan un hijo sano previo. Mi pregunta es, primero, tiene que ser de la misma pareja, de otra pareja sí puede ser, ¿verdad? Sí, de la misma pareja. Si no lo han mirado, que es lo más normal en la poliquistosis. Claro, si no lo han mirado, la verdad es que en cada comunidad autónoma el protocolo es diferente y en lo que hacíamos hasta el protocolo del 23, si no lo había mirado, se podía hacer el tratamiento. Pero entonces a partir de aquí ponía que había que mirarlo obligatoriamente y entonces a pesar que les dijésemos a la gente que había hecho el protocolo, entre las que estoy yo misma, pero a pesar que les dijimos que los oncólogos, por ejemplo, no recomiendan mirarlo, pues no nos hacían caso y nos decían que si no se había mirado era que no. Pero al final yo creo que a finales del 24 ya se dijo que si es por enfermedad, si no se ha mirado por el motivo médico oportuno por el que nos haya mirado, sí que se puede optar. En cambio, si es por genes de predisposición al cáncer, como por ejemplo el BRCA, que los oncólogos no lo quieren mirar y no se debe mirar, en estos casos en Cataluña no nos permiten hacer diagnóstico preimplantacional cuando se tiene un hijo sin diagnóstico. Vale. Ana, yo quería preguntarte algo. No sé si tenéis algo de experiencia sobre pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados y en pacientes trasplantados en cuanto a mujeres con la estimulación ovárica y también las tasas de éxito en estos pacientes. Sí, tenemos un par de pacientes que yo recuerde trasplantadas renales y también algún paciente masculino trasplantado renal. Y la verdad es que creo que el cambio de medicación que se hace para conseguir un embarazo no es muy complicado, muy bien tolerado y van bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por atrás creo que había una. Ya no. Vale. Perfecto. Pues tengo una pregunta para Isabel, si os parece bien, que ha hablado de los hospitales pequeños, que es algo que a mí me gusta mucho que hayas hablado de esto, porque en hospitales pequeños no hay la tendencia como a subespecializarte, ¿no? Y haces como una consulta general de nefrología y lo que te llegue. Entonces, no sé si, a ti, ¿qué te parece que desde la consulta de nefrología general se pueda pedir un estudio genético o crees que hay que intentar que la gente venga a los congresos, que se vaya formando y que realmente se haga como una consulta un poco más específica de hereditarias?
La verdad es que en esto tengo una opinión clara, que sí que creo que hay que subespecializarse porque si no, nos falta mucha formación. La verdad es que mi hospital tampoco es pequeño, es como, o sea, somos 14, que es bastante, que lo que no es de tercer nivel, pero nosotras, el servicio ha ocupado 2 hospitales y somos 2, cada una llevamos la monográfica a uno de los 2 hospitales, mi compañera también está aquí. A lo mejor en esos hospitales más pequeños lo que hay que hacer es pasar la monográfica una vez cada, pues no lo sé, nosotros la tenemos una vez a la semana, pero a lo mejor si la población es menor, pues una vez cada 15 días o cada 3 semanas, pero sí que considero que aunque esa persona luego se dedica a otras cosas, la parte de la hereditaria debería de ser siempre la misma persona que se forme en eso y que adquiera estas competencias, que no es poco. Gracias.